¿Son malos los Mercedes actuales? No, para nada. ¿Son claramente mejores que los modelos de su competencia? Pues desde luego no o no siempre. Pero hubo un tiempo en que sí, un tiempo en que la calidad de los coches Mercedes se podía decir que estaba por encima de su competencia. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este es uno de esos vídeos que me habéis pedido muchos de vosotros, para mi sorpresa. Yo creo que con la idea, en el caso de algunos, de ponerme en un compromiso, incluso de retarme a que no te atreves a contar. Pues claro, en Garaje Hermético nos atrevemos con todo. Vamos a contar cuando los Mercedes eran verdaderos Mercedes, por qué, y vamos a contar un poco la historia de la marca. Antes de comenzar, eso sí, me permitís que insista en una cosa. Los Mercedes actuales son coches muy recomendables, tienen una gama de coches muy interesantes. Además han conseguido una cosa que no parecía fácil, que es rejuvenecer la marca. Porque era una marca, al menos en España, que sus propietarios eran coches, en general, de una edad bastante avanzada. Y la marca ha dado en eso un giro muy importante. Incluso en España también tenían un tópico, que eran coches de ricos y de nuevos ricos. Y en los demás mercados pasaba más o menos lo mismo. Algo curioso, porque Mercedes desde el principio siempre ha apostado por la competición y siempre, por cierto, con enorme éxito. Pero la gente compraba los Mercedes por su calidad, por su fiabilidad y por su buen precio de reventa, más, por ejemplo, que por sus prestaciones. Mercedes, como marca, sus modelos se han rejuvenecido, pero ya no es una marca, ya no son coches que superan en calidad y fiabilidad a todo lo de su competencia, que son claramente mejores en estos dos puntos. ¿Y cuándo los Mercedes dejaron de ser auténticos Mercedes? Os lo vamos a contar. Como decía, vamos a contar un poquito de la historia y vamos a contar por qué una marca alemana tiene nombre español. Bertha Benz. Es curiosa la relación que tiene Mercedes con las mujeres, no solo por el nombre. A ver, os lo voy a explicar, porque el que se considera el primer viaje de verdad hecho en un automóvil en la historia, que se hizo en un triciclo de la marca Benz. Este triciclo tenía un motor de 4 tiempos de 954 centímetros cúbicos, daba 0,74 caballos y permitía una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Una locura. Muchos os reiréis de esa velocidad máxima de 16 kilómetros por hora, pero bueno, ahora sí, pero imaginarla en ese tiempo. En ese tiempo la gente iba andando o a caballo. Y algunos me diréis, bueno, pero un caballo corre mucho más. Bueno, un caballo se estima que puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. El récord de velocidad homologado es de más de 70, pero primero, no todos los caballos, y segundo, ¿durante cuánto tiempo? Rodrigo me está contradiciendo y dice, un caballo corre mucho más, pero yo insisto, este viaje que fue de, ahora lo contaré, de 100 y pico kilómetros, el caballo hace 3 kilómetros a 50. ¿El del llanero solitario corre? Bueno, el llanero solitario puede que sí, pero bueno, vamos a ver, se suponía precisamente que esa era la ventaja de los automóviles, que no se cansaban. Claro, no se cansaban, pero tenían que repostar en un tiempo en el que no había gasolineras y por tanto los coches de explosión pues estaban circunscritos simplemente a recorridos muy cortos. Y esto es lo que se encargó de echar por tierra Bertha Benz, que además me ha dicho Rodrigo que era que me contaste que era una ingeniera o algo así, Bertha Benz. No, lo que te dije es que ella es la que puso el dinero para que... Era la que tenía la pasta. La pasta, porque ella tenía una herencia, había recibido una herencia importante, y que fue la inventora de las pastillas de freno. Bueno, pues esta Bertha Benz se ve que era una tía con carácter, además la que tenía la pasta, y además cogió el coche, que esto incluso hoy suena un poco así, sin que lo supiera su marido, se cogió a sus 2 hijos y se hizo un viaje de 104 kilómetros, que en esta época son kilómetros, pero que en esa época, que por supuesto no eran carreteras sino caminos, y no, insisto, no había gasolineras, tenía que parar en las farmacias para comprar alcohol, fue toda una aventura. Bueno, arregló el coche, el carburador con un imperdible. Yo creo que este viaje, ya me diréis qué os parece, pero lo hablaremos en área de socios, que ya sabéis que tenemos un área de socios.
pero yo creo que se merece un vídeo. Dos en una. En los albores, esto me gusta porque suena así como, en los albores de la automoción, en Alemania había dos empresas muy importantes, que las voy a leer porque incluso leyéndolas seguro que las voy a decir mal. Uno era Cannstatt Daimler Motoren Gesellschaft, que fue fundada bueno, aquí pone 1990, obviamente es 1890, en 1890. Y la otra era Mannheim Benz & Corporation, que eran las marcas respectivamente de Karl Benz y de Gottlieb Daimler. Ambas marcas eran pioneras en la fabricación de motores de combustión y de automóviles, y eran rivales, pero justo reconocer que para algunas cosas los alemanes son muy prácticos, muy pragmáticos, que me gusta más la palabra, muy pragmáticos. Y ellos decidieron, en vez de competir, sumarse las fuerzas y unieron las dos compañías, creando la empresa Daimler-Benz AG, una empresa que, como todos sabéis, ha llegado hasta nuestros días. Pero es al comienzo del siglo XX cuando entra en escena otra persona, otro nombre importante, Emil Jelinek, un austrohúngaro que era rico, era diplomático, era empresario y que hizo mucho por la marca, incluso darle un nombre. ¿Por qué Mercedes? Emil Jelinek era muy aficionado a las carreras, no era mal piloto y de hecho ganó la carrera de Niza a un pueblo que no sé dónde está, Magnanone, con un coche de una marca que se llamaba Phoenix. Y esta victoria a esta marca le dio una enorme repercusión en todo el mundo. Pero poco después de esta victoria entró en contacto con los propietarios, con la marca Daimler-Benz, y le gustó mucho los coches. Y les hizo una propuesta que era, pues en ese momento, irresistible. Era comprometerse a comprar toda la producción o prácticamente toda la producción de la marca a cambio de ser distribuidor exclusivo en Austria, Hungría, Francia, Bélgica y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero pero no hay que quitarlo, pero había una condición más, una condición innegociable. Y es que este señor tenía, ¿cómo decirlo?, una obsesión por el nombre Mercedes. No solo su hija se llamaba Mercedes, sino que a muchas propiedades, a muchos palacetes, los ponía el nombre de Mercedes. Así que puso la condición de que a partir de ese momento la marca pasase a llamarse Mercedes, en honor a su hija, que se llamaba, como podéis suponer, bueno, tenía más nombres, pero era Mercedes Jelinek. Os voy a contar, al hilo de esto, dos curiosidades. Una, que Mercedes Jelinek era judía sefardí. Es decir, que si Hitler se entera de los orígenes de la marca, no sé si hubiera tenido una relación tan intensa con Mercedes. Y la otra es que Mercedes Jelinek hablaba bastante bien, por lo visto, español. Mercedes y la guerra. Mercedes se dedica a fabricar casi de todo tipo de vehículos automóviles, pero sobre todo se especializa en coches de lujo. Cuando Hitler llega al poder, la relación entre la marca y el nazismo es muy estrecha, hasta el punto de que, ya avanzado el nazismo, se llega a utilizar mano de obra prácticamente semiesclava de judíos en las fábricas de Mercedes. Yo no voy a hacer sangre con este tema, no voy a hacer sangre porque yo he leído algunos artículos sobre el pasado oscuro de Mercedes. Yo siempre digo que hay que ponerse en las circunstancias y en los momentos. Yo creo que en ese momento probablemente a los directivos de Mercedes no les había quedado otra. Así que yo no voy a hablar de un pasado oscuro, pero sí voy a dar este dato como una curiosidad. Esta proximidad con el nazismo y el hecho de construir no solo coches para el ejército de Hitler, para el ejército alemán, sino que construyó motores para aviones, barcos y submarinos, construyó municiones, fabricó municiones y construía incluso armas como los famosos fusiles Mauser. Pues como os digo, toda esta colaboración Mercedes al final de la guerra, bueno, al final no, durante la guerra la pagó muy caro, porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el 90% de todos los centros de fabricación de Mercedes estaban absolutamente en ruinas, porque habían sido objetos prioritarios de bombardeo por parte de los aliados por razones que todos podemos entender. Das Beste oder nichts. Estas palabras eran un poco el lema, bueno, un poco no, eran el lema de la marca, que os la voy a traducir porque algunos de vosotros, muchos sabréis alemán, pero algunos no,
que significa lo mejor o nada. Yo creo que representa muy bien cuál es el espíritu de la marca y sobre todo la perfección de sus coches. Una vez que superaron las penurias de la guerra y de la posguerra, pues Mercedes empieza a fabricar de todo. Empieza a fabricar camiones, furgonetas, coches de competición, deportivos muy interesantes y sobre todo lo que más le ha gustado a la marca y lo que siempre ha sido especialista, berlinas de lujo. Y eso sin olvidar lo que podríamos denominar una historia de amor entre los motores de ciclo diésel y Mercedes. De hecho, la que se considera la primera berlina de venta al público con motor diésel es el Mercedes 260D de 1936, que era en realidad un 200 con la batalla alargada y con un motor diésel de 2,6 litros y 45 caballos, y que tenía un reducido consumo de 9 litros a los 100. Algunos pensaréis, ¿reducido 9 litros a los 100? Bueno, es que os recuerdo que estamos hablando de 1936. Para que os hagáis una idea, el equivalente de gasolina, que era el 200, gastaba más de 13 litros a los 100. Bueno, este coche cesó su producción con la llegada de la guerra, pero después de la guerra Mercedes siguió apostando por las berlinas diésel y el Mercedes 190 diésel, el de la serie W136, tuvo un enorme éxito. Y no me resisto a contaros otra curiosidad más, porque este coche, el Mercedes 190 diésel, en España tenía un mote, se le conocía por el Mercedes Lola Flores. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué? Pues muy fácil, los motores diésel de esa época, sobre todo en frío, tenían un ruido muy particular, muy elevado, de castañeteo, que se parecía mucho, o sea, bueno, mucho no sé si se parecía, pero que podía parecerse al ruido que hacía Lola Flores, que era una actriz de música española, muy andaluza, la faraona, que usaba mucho las castañuelas, o los palillos, que dicen ellos, que suena también como si castañara un diésel. Por eso este coche se le llamaba el Mercedes Lola Flores. El secreto de Mercedes. Bueno, y como os decía, pasados los años 60, ya superada la posguerra, y hasta yo diría que los primeros 90, los Mercedes ofrecían un nivel de tecnología también, pero sobre todo de calidad y de fiabilidad muy superior a la media. ¿Cuál era el secreto? Bueno, pues os pueden decir o podéis pensar, bueno, pues el secreto es que usaban materias primas de muy buena calidad, efectivamente. Un diseño muy bueno, también. Fábricas muy modernas, pues es verdad, eran fábricas muy modernas, lo siguen siendo. Una mano de obra especializada muy bien formada, también es cierto. Todo eso es verdad, pero la verdad, en mayúscula y con comillas, es otra muy diferente. ¿Y cuál era esa verdad? Pues muy sencillo, que los Mercedes tenían una larga vida. Y me diréis, no, a ver, ¿me estoy explicando mal? No, me estoy explicando bien. No me refiero a una larga vida porque fueran muy fiables, sino una larga vida comercial. Vamos a ver, en esos tiempos los modelos europeos pues se restilizaban, o sea, se modernizaban un poquito entre 2 y 3 años, como mucho 4, pero cambiaba por completo el modelo a los 4 o los 5 años. En el caso de las empresas, de las marcas, de los coches japoneses y norteamericanos, ese plazo era todavía más corto, porque ya sabéis que tanto los norteamericanos como los japoneses tienen una duración a lo nuevo, a lo último, bestial. Y entonces, pues es que a los 2 o 3 años se restilizaba y en muy poco tiempo pues se sacaba un coche, si no completamente nuevo, sí bastante diferente. ¿Y qué hacía Mercedes mientras tanto? Bueno, pues es que los Mercedes cambiaban sus modelos, bueno, no los restilizaban tanto, pero es que sus modelos tienen una vida comercial de 7, 8, 9, 10 y hasta 11 años, muy fácilmente. Y os preguntaréis que cuál era la ventaja. Bueno, pues hay una ventaja obvia. Es que cuando Mercedes lanzaba un coche nuevo al mercado, había tenido un proceso de maduración, una cantidad de pruebas, de kilómetros recorridos, coches de pruebas, de mejoras. Era un modelo muy maduro, de mucha calidad y muy probado. Y de hecho, era tan así que es que incluso en esta época los Mercedes, cuando se hacían los famosos restyling, que se le cambiaba pues, los pilotos, no sé qué otras marcas, es que Mercedes prácticamente no hacía nada y si lo hacía eran cambios mínimos. Y esto trae consigo otra ventaja, es que cuando se presentaba un nuevo modelo de Mercedes, bueno, pues nunca era un modelo muy innovador que dijera, bueno, tiene una estética rompedora, innovadora, muy novedosa. No, eran coches estéticamente agraciados, pero bastante continuistas.
Pero os digo una cosa, no eran muy innovadores en su momento, pero eran muy intemporales, envejecían muy bien, porque realmente nunca habían sido unos coches muy novedosos. Y pasa ahora que ves Mercedes por la calle con 20 y 30 años y no parecen coches de 20 o 30 años. Y ves coches de otras marcas, no tan premium o no tan conservadoras, y sí que acusan el paso de los años. Y esto suponía para mí la ventaja más importante, sobre todo para los propietarios de los coches, era que mantenían y siguen manteniendo un precio muy alto de reventa. Los Mercedes mantienen un precio muy alto. ¿Por qué? Primero, por lo que os he dicho, eran coches de mucha calidad, muy fiables. Bueno, también el servicio sigue siendo, porque en los informes y los estudios que se hacían siempre salían, si no los primeros, de los primeros. Eso también hay que contarlo. Una asistencia postventa magnífica. Pero que además eran coches que, aunque tuvieran años, se mantenían muy bien y no parecían viejos. Y eso hacía que eran coches, bueno, pues que eran muy valorados. Y esto hacía que en los mercados, por ejemplo, del norte de África o del Próximo Oriente, eran coches especialmente valorados y a día de hoy lo siguen siendo. Algunos ejemplos. Y para avalar un poco toda esta historia que os he contado, os vamos a poner algunos ejemplos de Mercedes. Por ejemplo, os voy a hablar del Mercedes W124, que para todos los que habéis nacido entre el año 60 y 70, se podría decir que es el Mercedes de toda la vida. Es el Mercedes que apareció en 1968 y duró casi 9 años en catálogo. Pero todavía hoy no se ve un coche viejo. Bueno, es que recuerdo mi primer contacto con este coche, porque yo tenía 20 y pocos años y el coche 10 y bastantes. Bueno, había sido un taxi de pueblo y tenía 500.000 de kilómetros. Yo trabajaba, como os he contado alguna vez, en una tienda de coches usados. Bueno, me quedé alucinado de cómo iba el coche de bien, de que todo funcionaba, cómo ajustaba todo, de cómo sonaban las puertas al cerrar. Fue mi primer contacto con la marca y os aseguro que me dejó el coche absolutamente impresionado. Algo parecido pues le pasó al siguiente Mercedes, al W123, aparecido en 1975 y que tuvo 11 años de vida. Aún se ven muchísimos por las calles, pero vamos a hablar del punto de inflexión y yo citaría 3 coches. 3. El Mercedes Clase S, el W140 de 1992, que estuvo en venta solo 5 años. El SLK de 1994 y el Mercedes Clase A de 1997. Hablando del Mercedes Clase S, bueno, para mí fue el último gran Mercedes de la Clase S, porque fue un coche que tuvo una vida muy corta porque era un coche excesivo a todas luces. Era enorme, con una cantidad de tecnología, pero que fue criticado porque se le decía que era opulento. La verdad es que era un coche excepcional. El Mercedes SLK para mí fue el primero que empezó a conseguir rejuvenecer la marca, porque era un descapotable que tenía la vista, digamos, más en el Mazda MX-5 que incluso, por ejemplo, en el BMW. Y luego, por último, el Mercedes Clase A. Bueno, el Mercedes Clase A se puede decir que era el primer utilitario de Mercedes, pero es que era también el primer coche de Mercedes de tracción delantera. ¿Recordáis todo el rollo de la prueba del alce? Tuvo muchos problemas la marca, fue muy criticado, al final le pusieron unas ruedas traseras, unas ruedas más anchas, muchos sistemas de ayudas electrónicas, pero por decirlo de alguna manera fue un parto difícil y el coche pues no tuvo el éxito que probablemente merecía. ¿Y ahora qué? No voy a ser yo, que no dejo de ser un simple aficionado y un periodista del motor, el que diga si Mercedes se ha equivocado o no, porque al final, todos lo sabemos, en una empresa lo que manda es la cuenta de resultados. Yo tengo muy claro que Mercedes, bueno, la gama de Mercedes hoy día es amplísima, además con la llegada de los eléctricos y los híbridos pues es más amplia todavía. Es un hecho que se ha rejuvenecido, ahora a mucha gente joven le gustan los Mercedes y eso pues antes no era así. Pero yo no puedo evitar acordarme de ese primer Mercedes y de otros que le siguieron y echar un poco de menos esos tiempos en que los Mercedes eran auténticos Mercedes y eran coches que por calidad, ajuste, fiabilidad, pues estaban por encima, yo me atrevo a decir, prácticamente de todos sus rivales.
Lo confieso, nunca he tenido un Mercedes. Nunca. He tenido muchos coches, he hecho 3 vídeos juntando los coches que tuve, pero nunca he tenido un Mercedes. Y me encantaría tener uno, pero me encantaría tener uno, como yo digo, perdonadme, de los de verdad. Por ejemplo, un 250 de la serie V114, ese taxi que conocí y que tanto me gustó. Era un coche con un motor de 130 caballos para 1.300 kilos. No era un tiro, pero os aseguro una cosa, incluso hoy día, para viajar, se me ocurren pocos coches más cómodos y más confortables que este. En el consultorio, Pablo H. me pregunta si el Mercedes Clase A era tan peligroso como se dijo. Vamos a ver. Con las ayudas electrónicas yo no considero que fuera un coche peligroso. Y sin ellas, pues, hombre, más peligroso que otros coches de tracción delantera sí que era. Yo recuerdo que hubo muchas críticas por la prueba del alce, que era una frenada con esquiva, y que aquí se decía, bueno, pero en España no hay alces. Bueno, se llamaba la prueba de alce, pero era la misma frenada que tenías que hacer si se te cruzaba un niño con una bicicleta o venía un camión de frente. Yo creo que, tal y como salió a la venta, con ayudas electrónicas, no lo considero un coche peligroso. Raúl me pregunta si es cierta la fama que tienen los Mercedes de que los recambios son muy caros. Pues la respuesta es que sí, que no, pero te voy a poner un ejemplo. Yo estuve a punto, cuando me compré mi primer MX5, de comprarme un Mercedes SL600 V12 del año 95. Era un coche que estaba súper bien y que, bueno, me lo vendían a un precio muy razonable. Pero hablando con la persona que me lo vendía, me dijo, no, además de acabar de reparar la suspensión electrónica, que nos ha costado arreglarlo 8.000 euros. Bueno, me están vendiendo el coche por menos de 20.000. Fijaros el precio de avería respecto al precio del coche. Claro, es que pienso una cosa, es que ese coche tenía un precio, si lo trasladamos al día de hoy, de más de 150.000 euros. Entonces, decir, no, es que los recambios de Mercedes son caros. No, es que estás hablando de recambios de coches caros. Y los recambios de coches caros son caros. Los de Mercedes y los de todos. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Ya me diréis si he aceptado el reto. Yo creo que ha quedado claro un poco cuál es mi opinión acerca de este asunto, pero me gustaría conocer la vuestra, que ya sabéis, en la caja de comentarios lo podéis contar, me leo casi todos los comentarios. Ya no me da tiempo a contestarlos, pero leerlos sí. Y ya sabéis, suscribíos, dándoos un me gusta, un like, y ya sabéis también las 4 cosas que os digo siempre, vídeos de moto en Moto1 Pro, que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, que tenemos una web que va como un tiro y que los lunes podéis oír en podcast y solo en formato podcast temas de actualidad, incluidos el vídeo Gran Premio Fórmula 1. Y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.